escucharme? Sí, sí, Vale, gracias. perfecto. Te escuchamos muy bien a ti también. Quizá puedas empezar a compartir tu pantalla mientras te presento brevemente. Gonzalo debe doctorarse, lo hará el año próximo con la asesoría de nuestro colega, el doctor Omar Miranda Romagnoli, y ha realizado un trabajo excelente, ¿no? En lo que lleva de doctorado, donde ya tiene 4 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, que además están recibiendo mucha atención, ya tiene del orden de 70 citas, ¿no? Si no estuviéramos en tiempos de tanta estrechez económica, pues seguro sería mínimo finalista al Rosenbluth, pero no tenemos Rosenbluth ahora, por desgracia. Bueno, Gonzalo, adelante cuando quieras, por favor. Claro. Gracias. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí parte de mi trabajo. Como comentó el doctor Pablo, yo soy estudiante del Departamento de Física. Y bueno, el día de hoy voy a hablar un poco acerca de mi tema de estudio que involucra lo que es la física de neutrinos. Y propiamente vamos a hablar sobre un tipo de interacción que pues, fue recientemente medida, que es la interacción de neutrinos con núcleos propiamente. El contenido de la plática va a ser el siguiente. Primero que nada vamos a dar una pequeña introducción, donde vamos a hablar sobre lo que son los neutrinos y sus interacciones dentro del modelo estándar. Y propiamente nos vamos a concentrar en lo que se conoce como la dispersión elástica coherente neutrino-núcleo, la cual me voy a referir a ella como SEVENS por sus siglas en inglés. Y bueno, vamos a dar un panorama de lo que es el experimento Coherent, gracias al cual se midió por primera vez este tipo de interacción en 2017. Y vamos a ver, bueno, vamos a utilizar esto como ejemplo de tipo de pruebas que se pueden realizar tanto al modelo estándar como, por ejemplo, también a física nuclear, a partir de los datos que arroja esta colaboración, ¿no? Y también vamos a hablar, pues, de cierta manera, cómo podemos acotar interacciones no estándar a través de este tipo de procesos. Finalmente, vamos a hablar sobre el futuro de SEVENS y vamos a dar las conclusiones. Bueno, entonces recapitulando un poco lo que han visto hasta el momento, pues tenemos lo que es el modelo estándar de partículas elementales, la cual es una teoría que describe la materia a su nivel más fundamental. Como ya hemos visto, pues este modelo pues divide las partículas en lo que serían los quarks y leptones, divididos en 3 familias diferentes, y bueno, también describe las interacciones que podemos tener entre ellos. Describe bueno, 3 fuerzas, que serían la fuerza fuerte, la electromagnética y la débil. Y en esta tabla podemos ver lo que sería, por ejemplo, la comparativa entre la relación que hay entre estas fuerzas, tomando la fuerza fuerte como nuestra unidad, ¿no? Vemos que tanto la electromagnética como la débil son un poco más débiles. Y también aquí podemos hacer una comparativa entre el rango de interacción que tienen. Bueno, el modelo estándar también, bueno, describe estas fuerzas a través de mediadores, que son estas partículas que tenemos acá en esta columna, que vienen siendo los clones para la fuerza fuerte, los fotones para la electromagnética y los bosones Z y W para lo que sería la fuerza débil. Y bueno, también, como pues acabamos de ver, también involucra lo que es el bosón de Higgs, que básicamente se encarga de dar masa a todas las partículas, excepto a lo que son los neutrinos, ¿no? Que, bueno, precisamente van a ser las partículas que nosotros vamos a estudiar. Bueno, como sabemos hasta ahora, pues tenemos 3 tipos de neutrinos, a los cuales conocemos como sabores, que vienen siendo el neutrino del electrón, del muón y del tau. Cada uno dentro del modelo estándar viene asociado a lo que sería su leptón cargado. ¿Okay? Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco sobre lo que es el origen de los neutrinos. Estas fueron partículas propuestas por Pauli por allá de 1930 como solución al espectro de energía del decaimiento beta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, durante esa época se pensaba que el decaimiento beta teníamos un núcleo que decaía a otro núcleo y que como resultado emitía un electrón en el proceso. Entonces se pensaba que como estado final teníamos únicamente 2 partículas, y de ser cierto esto, por leyes de conservación de la energía, tendríamos que el electrón saldría con una energía bien definida, dada por esta ecuación que involucra las masas de las partículas que se involucran en el proceso. Sin embargo, esto no se observaba dentro de los experimentos, y más bien lo que se observaba era una distribución de energías que tenía el electrón. Eso quiere decir que podía salir con diferentes probabilidades a diferentes energías. Entonces, bueno, para solucionar esto, Pauli propuso la existencia de otra partícula que con el tiempo se fue caracterizando como lo que se conoce ahora como el antineutrino, y debe tener ciertas características, como es que tenía que tener espino en medio, carga neutra y tenían que ser no masivos. Entonces fue de esta manera como se incorporaron dentro del modelo estándar, asumiendo que eran no masivos. Fuentes de neutrinos tenemos bastantes. Por ejemplo, se pueden producir en aceleradores y en reactores nucleares, o también los tenemos de manera natural a través de reacciones que se ejercen en el Sol y también de supernovas y neutrinos que se producen en nuestra atmósfera.
Algo muy particular de estas partículas y bastante interesante es que, bueno, representan un gran espectro de energías que podemos estudiarlas, ¿no? Tenemos neutrinos que tienen del orden de 10 a la menos 6 electronvolts, como neutrinos superenergéticos que alcanzan 10 a la 18 electronvolts e incluso más, ¿no? Entonces, en esta gráfica podemos ver los diferentes flujos que tenemos de neutrinos, ya sea producidos de manera natural o artificial, recordando que tenemos 3 tipos de ellos, ¿no? Y bueno, dentro del modelo estándar podemos ver, bueno, se describen lo que son las interacciones de neutrino. Recordemos que estos son leptones neutros, por lo cual solo sienten la fuerza débil. Y eso quiere decir que sus interacciones están mediadas por lo que sería un bosón Z y un bosón W. En el caso del bosón Z, pues hablamos de corriente neutra, y este tipo de interacciones pueden describirse a bajas energías a través de un lagrangiano efectivo que podemos ver que es dado de esta manera. Entonces, algo que es consecuencia del modelo estándar, como justamente acabamos de ver, es que, bueno, dentro del modelo estándar no se permite un cambio de sabor dentro de esta interacción, y también que independientemente del neutrino involucrado, pues la fuerza de acoplamiento viene siendo la misma. Por otro lado, tenemos también lo que sería la corriente cargada, esta mediada a través de un bosón W, y en su caso se encuentra caracterizada por este lagrangiano que tenemos aquí. Entonces, dentro de esta teoría se describen muy bien diferentes procesos, como lo es la dispersión neutrino-electrón, representada por este diagrama de Feynman, pero también, por ejemplo, decaimientos beta o el decaimiento muón, etc. Sin embargo, históricamente tenemos un problema en el estudio de neutrinos, y este se conoce como el problema de los neutrinos solares. Y bueno, consiste en que justamente la medición de neutrinos solares no coincidía con las predicciones teóricas dadas por el modelo. Eso se puede ver, por ejemplo, en esta gráfica, donde en estos 3 primeros experimentos, que fueron los pioneros en la medición de lo que sería neutrinos, medir neutrinos solares, existe un claro déficit entre el número de eventos que se esperan, que se midieron en el experimento con respecto a los que se esperaban de la teoría. Entonces, ¿cuál podría ser el problema? Pues podría ser un error en la medición, también una incertidumbre en el flujo de neutrinos solares, o bien errores propiamente en la teoría del modelo estándar, ¿no? Con el tiempo, pues se fueron descartando estos dos errores, y bueno, finalmente tenía que haber un error en la teoría, ¿no? Y lo que se propuso como solución es a lo que conocemos como oscilaciones de neutrinos durante su propagación. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, básicamente en que hay un cambio de sabor del neutrino durante su propagación. Eso quiere decir que, por ejemplo, un neutrino del electrón puede ser generado en algún punto y detectado cierta distancia después puede ser un neutrino del muón o un neutrino del tau. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta figura, donde tenemos cierto sabor de neutrino producido en un punto, y después de que ha sufrido una propagación, en su punto de detección tenemos un neutrino de diferente sabor. Evidencias experimentales, estas hay muchas, y una de las primeras fue precisamente a través de los neutrinos atmosféricos. Estos neutrinos se producen cuando rayos cósmicos impactan en la atmósfera de la Tierra, produciendo una cascada de neutrinos. Y bueno, lo que se observaba es que, por ejemplo, si nosotros ponemos un detector aquí, podemos medir, pues dependiendo del ángulo, diferentes neutrinos, ¿no? Que vienen directamente de arriba hacia abajo, o bien aquellos que pueden cruzar toda la interfaz de la Tierra. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en esta figura se muestran los datos experimentales como función del ángulo de medición que se tiene. Y notamos que para ángulos pues, más o menos cercanos a 0, las mediciones experimentales coinciden muy bien con la teoría cuando no consideramos oscilaciones, que representan estos datos que tenemos en rojo. Sin embargo, cuando vamos alejándonos y teniendo neutrinos provenientes de ángulos todavía más grandes, pues vemos que hay un claro déficit entre los resultados experimentales y la teoría. Entonces, bueno, si uno considera que hay una oscilación de neutrinos en su propagación por la Tierra, pues entonces tenemos esta predicción que está en verde, y podemos ver que el acuerdo es bastante bueno. Entonces, esta fue una de las pruebas de que tenemos oscilaciones de neutrinos, y otra de ellas fue el experimento SNOW, el cual era sensible a medir todos los tipos de neutrinos que provienen del Sol. Y bueno, aquí podemos ver que si se incluyen los 3 sabores de neutrinos, la predicción y la medición experimental eran bastante buenos. Mientras que si nada más consideramos los neutrinos del electrón, hay un déficit en el número de mediciones. Entonces, este descubrimiento pues fue, bueno, como consecuencia tuvo el premio Nobel, ¿no? En 2015, el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos. Y bueno, una de las principales consecuencias de que haya oscilaciones de neutrinos es que efectivamente podemos decir que los neutrinos son masivos. Recordemos que dentro del modelo estándar se consideran como no masivos.
Y esto lo que quiere decir es que realmente los estados de sabor que nosotros detectamos son en realidad una combinación lineal de estados de masa, los cuales se encuentran, digamos, relacionados a través de una matriz unitaria U. Una matriz unitaria 3x3 puede parametrizarse por tres ángulos, que serían los ángulos de mezcla y una fase delta. Y bueno, si uno hace el cálculo, podemos ver que la probabilidad de oscilación en el vacío para este tipo de neutrinos, bueno, para los neutrinos en general, está dada por esta expresión que tenemos aquí, la cual depende directamente de las entradas de la matriz U, y también podemos ver que es sensible únicamente a la diferencia de masas al cuadrado de los neutrinos. Entonces, bueno, lo importante aquí es saber que diferentes experimentos van a ser sensibles a diferentes parámetros de oscilación. Y tal es el caso, aquí hay un ejemplo de lo que se puede estudiar, reportado en esta bibliografía. Y lo que podemos ver es que en el caso de los neutrinos solares y de Kaplan, que es medición de neutrinos de reactor, son sensibles a lo que serían el ángulo θ12 y el ángulo m2, perdón, la diferencia de masas m21 al cuadrado. Entonces, bueno, a través de este tipo de detectores uno puede obtener información acerca de lo que sería únicamente la diferencia de masas al cuadrado. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, bueno, ahora que sabemos que los neutrinos tienen masa, es claro que hay una necesidad de buscar una extensión al modelo estándar. Y bueno, a pesar de que todavía no conocemos propiamente el origen de esta masa, eso no quiere decir que podamos estudiar algunas consecuencias de lo que serían estos términos, ¿no? Y muchos modelos que intentan explicar el origen de esta masa dan como resultado tipos de interacciones que se describen a través de este lagrangiano efectivo. Si se fijan, este es un lagrangiano de corriente neutra, el cual pues es bastante parecido al que ya presentamos dentro del modelo estándar, pero tiene dos diferencias principales. Una es que aquí sí se permite un cambio de sabor dentro de esta corriente, es decir, que si nosotros tenemos un neutrino inicial de cierto sabor, después de la interacción podemos tener como resultado un neutrino de diferente sabor. Y bueno, eso se encuentra parametrizado a través de estas constantes que llamamos épsilons, y en ese caso hablamos de constantes que hacen referencia al cambio de sabor. Y por otro lado, también dentro de esto podemos, bueno, como consecuencia se tiene que no hay necesariamente una universalidad de la interacción. Por lo tanto, en el caso en el que alfa es igual a beta y son diferentes entre ellos, por ejemplo, para el caso del electrón o del muón, vamos a referirnos a parámetros que describen interacciones no universales. Este tipo de interacciones pueden verse con un neutrino interactuando ya sea con leptones cargados, como es el electrón, o por ejemplo con los quarks U y D en el interior de los átomos, ¿no? Y bueno, uno puede hacer análisis, por ejemplo, de neutrinos solares, donde también sean sensibles a lo que serían estos parámetros y ver cómo ajustarían considerando este tipo de interacciones durante su propagación en materia. Y bueno, procesos que involucran neutrinos tenemos bastantes, donde podemos estudiar este tipo de interacciones. Por ejemplo, serían la dispersión neutrino-electrón, el decaimiento del muón, decaimientos beta inverso, reacciones en el interior del Sol. Pero esta vez nos vamos a enfocar directamente en lo que sería la dispersión neutrino-núcleo. Esta consiste en que un neutrino inicial va a interactuar a través de un bosón Z con lo que sería un núcleo A en conjunto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a describir un poquito y dar un panorama de lo que es este tipo de dispersión, a la que llamamos events. Y bueno, como ya dijimos, es un proceso de corriente neutra donde el neutrino interactúa con el núcleo como un todo. Este tipo de interacciones pues, fue realmente propuesta por Friedman en 1974, pero no fue sino hasta 2017 que la Corporación Coherent reportó la primera medición del proceso. Entonces, lo primero que uno puede preguntarse es por qué pasó tanto tiempo entre la predicción y la medición teórica, ¿no? Perdón, la medición experimental. Y bueno, para entrar un poquito en detalle, pues primero tenemos que hablar de la sección eficaz del proceso. La sección eficaz es básicamente una medida de qué tanto esperamos que tengamos un resultado final como resultado de la interacción entre dos partículas. Y podemos ver que a bajas energías, que es lo que se dice en esta gráfica, el proceso de Sevens es dominante, que está representado por esta línea, respecto a otros procesos como lo es el decaimiento beta inverso y la dispersión neutrino-electrón, que podemos ver que digamos, la sección eficaz de Sevens es 2 órdenes, incluso 3 órdenes de magnitud más grande, ¿no? Entonces, a mayor sección eficaz, en teoría debería de ser más fácil poder medir un proceso. Entonces, ¿por qué fue tan difícil medirlo? Bueno, pues esto se debe a que como resultado de la interacción del neutrino con el núcleo, lo que podemos medir es básicamente la energía cinética que deposita el neutrino sobre el núcleo.
Pero debido a que este núcleo es bastante masivo, pues estas energías cinéticas son muy bajas, ¿no? Por lo tanto, el primer problema al que nos enfrentamos es la medición de energías tan bajas. Y también hay ciertas fuentes de error que provienen de cosas que describen al núcleo, como son los factores de forma, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Pero bueno, la ventaja que tiene este tipo de interacciones viene precisamente de la gran sección eficaz. Y eso lo podemos ver aquí. Normalmente cuando uno piensa en detectores de neutrinos, debido a que sus interacciones son poco usuales, pues necesitamos de lo que serían detectores muy grandes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el tamaño relativo del detector Kamiokande, donde aquí tenemos 2 personas en comparación con lo que vendría siendo las dimensiones del detector. Tenemos también, por ejemplo, el detector de Camland, que también es bastante grande, o el de Minibun. Y bueno, en el caso de Coherent, que es con el que se midió este tipo de interacción Sevens, pues resulta ser un detector bastante pequeño, ¿no? Que aquí podemos ver a una persona que lo está manipulando. Entonces, esa es su principal ventaja. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer al final es tratar de obtener información de diferentes parámetros a través de este experimento, pero vamos a hablar primero de cómo se producen los neutrinos, ¿no? Entonces, el experimento Coherent se llevó a cabo en lo que se llama la Spallation Neutron Source, y básicamente el mecanismo es el siguiente. Lo que se hace es colisionar protones a altas energías en un núcleo de mercurio, y como resultado de esta interacción vamos a tener como resultado la producción de piones cargados, los cuales van a decaer en muones y neutrinos del muón. Estos muones también van a decaer al final en lo que serían positrones y otros 2 neutrinos, ¿no? Entonces, bueno, como resultado de la primera, como resultado de ello, vamos a tener un flujo de neutrinos. Y bueno, ya dijimos que en el caso de un decaimiento a 2 cuerpos, la energía de los estados finales tiene que estar bien definida. Y esto se ve precisamente en esta gráfica, ¿no? Donde tenemos aquí la contribución de la energía de lo que sería el neutrino del muón. Pero en el caso del decaimiento del muón, tenemos como estado final lo que serían 3 partículas, y eso nos da para los neutrinos los flujos que mostramos aquí. Entonces, la idea es pues poner ciertos detectores para recibir estos flujos de neutrinos y en cierto tiempo determinar el número de eventos que uno espera, ¿no? Y compararlos con los resultados experimentales. Entonces, bueno, para ver la predicción de lo que se espera, recurrimos, como dijimos, a la sección eficaz del proceso. Y bueno, en el caso de Sevens está dada por esta contribución que tenemos aquí. Primero tenemos lo que sería un factor cinemático, el cual involucra lo que sería la masa del núcleo, la energía cinética de retroceso y la energía inicial del neutrino que interactúa. Y por otro lado tenemos este factor que involucra, digamos, información acerca de la interacción débil a través de estas constantes GBP y GBN, así como información acerca del núcleo a través de Z, que sería el número de protones en el número de neutrones, y estas funciones para cada uno de ellos que conocemos como factores de forma. Estas se encargan de describir la distribución de protones y neutrones dentro del núcleo. Entonces, por la forma de esta sección eficaz, vamos a ver que va a ser sensible a diferentes parámetros de interacción débil, de física nuclear y, como veremos más adelante, de interacciones no estándar. ¿Cómo vamos a estudiar parámetros del modelo estándar? Bueno, eso es a través de lo que conocemos como el ángulo de mezcla débil, y del cual ya nos han hablado durante esta escuela. Y bueno, hemos visto que es un parámetro fundamental en la teoría, el cual surge de la rotación para obtener campos físicos. Si uno va a la teoría del modelo estándar, originalmente tenemos 2 campos que no resultan ser físicos, pero para que podamos verlos de manera física, pues podemos recurrir a una rotación donde entre en juego este ángulo de mezcla. Y entra dentro de nuestra sección eficaz a través de la constante GBP, que podemos ver aquí su dependencia en el seno de este ángulo. Y bueno, a pesar de que ese ángulo ya ha sido bastante bien medido a altas energías, como podemos ver en esta gráfica, donde aquí se muestra la escala de energía y el valor que se tiene, a bajas energías podemos ver que hay una incertidumbre, y bueno, esa es una motivación para hacer más pruebas, dado que cualquier diferencia con respecto a la predicción teórica puede ser un claro índice de nueva física. También podemos estudiar parámetros de lo que sería física nuclear. Esto lo dijimos a través de los factores de forma, que bueno, pueden parametrizarse de diferentes maneras. Una de ellas se presenta aquí. Y aquí lo interesante es que depende de este parámetro R0, el cual a su vez depende de otros parámetros que llamamos Rn. Este es básicamente el radio medio del neutrón que toman en el interior del núcleo, y de lo que se conoce como el neutron skin, ¿no? Que es la diferencia entre el radio medio del neutrón y el radio medio del protón. Y bueno, experimentalmente este tipo de radios ha sido medido para pocos elementos, de manera que si nosotros podemos obtener información a través de este proceso, de este tipo de parámetros,
de física nuclear, entonces también puede ser algo bastante útil, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer este tipo de pruebas? Como dijimos, pues primero tenemos que hacer el cálculo del número de eventos esperados para cierto experimento, ¿no? Y este cálculo se puede obtener teóricamente a través de esta expresión, que resulta ser la convolución de lo que sería la sección eficaz que presentamos anteriormente y lo que sería el flujo de neutrinos acompañados de una función de aceptancia, ¿no? Qué tan eficientes son nuestros detectores. Y bueno, si uno hace esto, basado en las condiciones experimentales con que fue hecho la medición, pues podemos, digamos, comparar con lo que serían las dos mediciones que se tienen hasta ahora, que son del cesio-yodo y en argón líquido, en detectores de argón líquido. Entonces vemos que claramente hay una pues, pequeña discrepancia entre los eventos esperados y los eventos medidos para cada una de los experimentos, y bueno, eso nos permite estudiar parámetros estándar y no estándar. El análisis consiste en realizar un análisis I-cuadrada, en el cual pues esta función se minimiza para comparar lo que serían los eventos experimentales con los eventos teóricos, considerando efectos de background y efectos de errores sistemáticos dados por la colaboración en cada uno de los casos. Entonces aquí lo que se hace es variar el número de eventos teóricos, fijando todos los parámetros excepto uno dentro de la teoría, de manera que podamos poner ese parámetro a prueba. Y bueno, estos serían los resultados que tenemos, por ejemplo, para el ángulo de mezcla débil. Esta línea representa nuestros resultados o nuestro intervalo de confianza a un 90%. Y bueno, podemos ver que las mediciones aún no son tan sensibles. Se espera que esto mejore conforme los errores sistemáticos vayan siendo menores. El valor aquí predicho por la teoría es de 0.23 aproximadamente, entonces podemos ver que hay una pequeña desviación, ¿no? Que igual puede ser corregida conforme se vayan tratando los errores sistemáticos. Y por otro lado tenemos por aquí, por ejemplo, el análisis para el caso del radioneutrón, donde como dijimos se fijan todos los demás parámetros de la teoría, excepto este. Y esto nos permite obtener cotas a un 90% de nivel de confianza para ambos radios. Notemos que aquí la gráfica no es directamente comparable, puesto que estamos hablando de núcleos distintos. Pero en el caso, por ejemplo, del cesio, podemos obtener cotas tanto inferior como superior para este radio, mientras que en el caso del argón líquido podemos únicamente obtener una cota superior. Y bueno, ya que hemos hecho pruebas, por ejemplo, del modelo estándar, pues podemos también incorporar lo que serían las contribuciones no estándar dentro de la teoría. Entonces, si uno hace el cálculo de la sección eficaz, va a depender de estos parámetros. Notamos aquí que involucra lo que serían los epsilon, que describimos como no universales y de cambio de sabor. Y notamos que cuando se hacen cero, pues recuperamos lo que sería la contribución estándar. Entonces, lo que se hace aquí es, pues, por ejemplo, asumir algunos de estos parámetros diferentes de cero para estudiar lo que sería la correlación entre ellos. Esos resultados los podemos mostrar, por ejemplo, en estas gráficas, donde del lado izquierdo hacemos una comparación entre lo que sería un epsilon no universal con uno de cambio de sabor. Esto con las interacciones con los quarks del neutrino, con los quarks dentro del núcleo. Y bueno, notamos que en el caso del argón líquido las restricciones son un poco mejores. Esto se debe a que, a pesar de que en este caso teníamos menor estadística, resulta ser que los errores sistemáticos estaban más bajo control en este caso, ¿no? Y el mismo comportamiento se puede ver en el caso de cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la correlación entre dos parámetros de no universalidad, pero esta vez asumiendo interacción con los quarks U y D dentro del núcleo. Y por supuesto que, bueno, también podemos estudiar la correlación entre otros parámetros, por ejemplo, lo que sería el radio del núcleo, del neutrón, y lo que sería un parámetro no estándar. Esto es importante, puesto lo que nos dice es que si de alguna manera experimentalmente yo puedo obtener información acerca de este radio de los neutrones, pues va a repercutir directamente en las cotas que uno tiene para los epsilon, ¿no? Y viceversa. Entonces, de nuevo, estas dos gráficas no son totalmente comparables, directamente comparables, ya que estamos hablando de diferentes núcleos, pero pues nos puede dar una idea de la forma en que nosotros podemos acotar estas epsilon dependiendo de los valores que se tengan de este radio. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito acerca del futuro de SEVENS. Bueno, como mencionamos, hasta ahora solo se tienen dos mediciones, ambas de ellas realizadas con neutrinos provenientes del SNS. Pero actualmente hay diversos esfuerzos por diferentes colaboraciones, como son CON y CONUS, para medir este proceso utilizando neutrinos de reactor. ¿Por qué esto es importante? Bueno, los neutrinos de reactor se encuentran en una parte un poco más baja del espectro. Y bueno, la utilidad de ellos se refleja en lo que serían los factores de forma del núcleo.
Esto puesto que el factor de forma, a final de cuentas, depende de la energía cinética del retroceso que tiene. Y para efectos, por ejemplo, de la SNES, el límite está más o menos en esta línea punteada, por lo que podemos ver que los efectos del factor de forma son bastante relevantes para nuestros cálculos dentro de la sección eficaz, ¿no? Pero en el caso de neutrinos reactor, el límite que tenemos para energía cinética de retrocesos, por ejemplo, para germanio y cesio, resultan ser casi 1. Por lo cual, si podemos explorar, por ejemplo, este límite de energía, pues sería bastante bueno, puesto que no tendríamos que preocuparnos por estas incertidumbres en el factor de forma del núcleo. Lo cual nos permitiría estudiar, por ejemplo, interacciones no estándar a mayor detalle. Otros planes a futuro que se tienen pensados es corroborar la dependencia cuadrática en el número de neutrones. Y bueno, ¿a qué nos referimos con ello? Recordemos que la sección eficaz está dada de esta manera. Y dentro del modelo estándar, esta GBP es menor que esta GBN, por lo cual de manera efectiva podemos decir que hay una dependencia cuadrática de esta sección eficaz en el número de neutrones que tiene el núcleo. Corroborar eso es interés, y bueno, actualmente pues tenemos únicamente 2 mediciones, lo cual no nos permite dar un patrón. Y bueno, hay propuestas de utilizar otros núcleos para poder corroborar ese número de neutrones, ¿no? Pero bueno, ahí irían involucrados ciertos errores sistemáticos que podrían afectarlo. Y bueno, para ello pues hemos trabajado en una propuesta que se tiene acerca de utilizar diferentes detectores del mismo elemento, donde lo único que se varía es el número de neutrones, es decir, con diferentes isótopos. Este tipo de tecnologías podrían efectuarse para diferentes elementos, por ejemplo, de germanio, de silicio o de níquel. Y bueno, aquí lo que consiste es tomar diferentes isótopos, aquí se ilustra con 3, pero podrían ser más, ponerlos a medir, digamos, al mismo tiempo, y ver la diferencia relativa entre el número de eventos que uno espera para ellos, ¿no? Para corroborar este tipo de sección eficaz. Entonces hicimos un pequeño análisis en el cual, por ejemplo, aquí se puede ver la relación del número de eventos de lo que se esperaría para el núcleo de germanio 70 y germanio 76. Y bueno, esta gráfica, por ejemplo, muestra el espectro de energías cinéticas que uno espera para el retroceso del núcleo. Y aquí observamos algo curioso. Bueno, en el caso, por ejemplo, si nosotros podríamos explorar esta zona, notamos que el flujo de germanio es mayor en el caso del germanio 76 que en el caso del germanio 70. Pero si nos vamos a la parte alta, este comportamiento se invierte. Entonces, uno lo que puede hacer es estudiar estas dos regiones y comparar a pares el número de eventos que uno esperaría si nos desviamos un poco de lo que sería la dependencia cuadrática de este n. Y como resultado obtenemos estas gráficas. Entonces, aquí lo que se muestra es los resultados que uno esperaría, un 90% de nivel de confianza, cuando uno estudia los eventos provenientes de esta parte del espectro. Mientras que en este caso mostramos lo que uno esperaría en la parte alta, digamos, del espectro. Entonces notamos que, bueno, la correlación juega un papel importante porque eso nos permite, digamos, obtener regiones un poco más finas, para dónde deberían de caer nuestras mediciones al compararlas a pares. Y notamos que, bueno, debería de seguir este patrón, ¿no? Donde estas elipses se invierten, dependiendo de la región que nosotros comparemos. Entonces, bueno, hemos visto que aplicaciones de Sevens hay bastantes. Tenemos pruebas para el modelo estándar, parámetros de física nuclear e interacciones no estándar, que son las que hemos estudiado o las que hemos visto durante esta plática. Pero bueno, aún hay todavía mucho más, ¿no? También se pueden estudiar propiedades electromagnéticas del neutrino, por ejemplo, introducción de neutrinos estériles, mediadores ligeros. E incluso una vez que se tenga bien este proceso, tiene ciertas aplicaciones a lo que sería seguridad nuclear. Y bueno, conclusiones sería que actualmente la física de neutrinos tiene un amplio campo de estudio. Este proceso de Sevens pues, es sensible a información de parámetros del modelo estándar, así como física nuclear que hemos visto y escenarios de nueva física. Y eso nos permite obtener cotas para parámetros que describen este tipo de interacciones, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en los resultados, es importante trabajar con errores sistemáticos para obtener mejores cotas. Y bueno, se espera que mediciones futuras nos ayuden a restringir todavía más este tipo de parámetros. Entonces, bueno, con eso concluiría. De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Veo una pregunta de Carlos López. Adelante, por favor. Sí. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Hola, Gonzalo.
Una pregunta, con respecto a los eventos de Cofir, ¿en algún momento tú los generaste? ¿A qué se refiere? Bien. ¿Estos eventos? No, más adelante, para los del Germanio, de Sí. la último ejemplo que nos diste. Ah, estos de aquí. Ajá. Sí. Más que nada, pues, se me hizo interesante y saber, bueno, primero, la generación de eventos que se utilizó, y la segunda, este, eh, este, bueno, aquí sí me perdí si utilizaste la sección eficaz previa o la que ya estaba antes en los dos casos. Sí, bueno, justamente utilizamos esta sección eficaz, ¿no? Donde digamos, la mayor contribución va a venir a través de STN, pero la utilizamos completa. Y bueno, para generar este número de eventos, pues sí tuvimos que recurrir a ciertas suposiciones, ¿no? De lo que serían los detectores. Asumimos, por ejemplo, 10 kilogramos de masa, donde hemos discutido con algunos colaboradores que es una masa razonable para este tipo de detectores. Y igual, tuvimos que proponer pues, cierto tiempo de medición en lo que correría el experimento, ¿no? Y también utilizamos un flujo de reactor, un flujo típico de reactor, ¿no? Para la exposición de los detectores. ¿El flujo del reactor fue de un flujo de Huber a Müller o utilizaste otro modelo? Sí, de Huber. Ah, ok. Gracias. Sí, no. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas de la audiencia? Si no, quizá a mí me gustaría preguntarte, en algún caso mostraste que sí había independencia en los factores de forma a la hora de buscar nueva física, en otro uno puede pensar que lleguemos a un punto en que los límites sean tan buenos, digamos, los datos sean tan buenos, que haya que pelear con las incertidumbres de los factores de forma nucleares para ir más allá, ¿no? Entonces, si podías comentar sobre esto, de cuándo piensas que pueda suceder, si habrá datos suficientes para poder afrontar eso, etcétera. Sí, sí, justamente, bueno, sí es cierto que aquí hay diferentes parametrizaciones, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una de Fermi. Sí, como en bastantes análisis que hemos hecho, pues sí hemos comparado las dos, ¿no? Incertidumbres, pues sí siempre van a existir provenientes de aquí, tanto de lo que sería el factor de forma como el del Kenshin factor, ¿no? Entonces ahí podría suceder que, pues sí, o sea, las incertidumbres aquí sigan siendo, o sea, lleguemos a un punto donde sean pequeñas, pero también este factor de Kenshin, diríamos, involucra la función de aceptancia, pues también podría jugar un papel dominante, ¿no? Entonces no sé si sea pronto que lleguemos a ese límite. Okay, estará interesante ver cómo evoluciona todo esto también. Bueno, pues tengo que cerrar ya la sesión. Agradecemos mucho de nuevo a Gonzalo. Muy bien, muchas gracias.